Hoy vamos a hablar sobre una ley que salió en enero, pero esta ley nos trae a colación mucho sobre los procesos de familia, ¿no? Entonces, antes de, antes de comenzar voy a proyectar unas diapositivas, permítanme un momento. A ver, un segundo. Eso sí, ¿no? Ya como se ha mencionado, la idea es que si quieren participar, lo pueden hacer al final. Ahora, si hay alguna cosa que quieran mencionar durante la sesión, por favor, siéntanse en toda la confianza de escribir en el chat, ¿no? Y yo voy a estar revisando el chat de momento a momento para que así podamos también tener interacción y que no se sienta tan frívolo esto, ¿ok? Bien, a ver, ¿dónde está? ¿Se ve las diapositivas? Sí, doctora, sí se puede visualizar. Bien. Listo. Entonces, como les decía, en enero del año 2025 salió una ley 32228, ¿no? Que modificó ligeramente el proceso, el Código Civil, ¿no? Como ustedes saben, el Código Civil es el que regula. Ay, un segundo, tengo un, un vecino muy bullicioso, un segundito. Un segundo. Sí, doctora, sí, disculpen, es su mascota de la doctora, así que un segundo, por favor. Ya saben, tienen la plena libertad de interactuar con la doctora por el chat, pero eso sí, si van a activar su cámara, por favor, debidamente sentados para bueno, dejarles prender la cámara, porque si no, ya he apagado a tres participantes que han estado proyectando a otro lado. Lamentablemente, no se vuelve a activar. Entonces, estimados colegas, tener mucho en cuenta. Doctora, puede continuar. Gracias. Gracias, disculpen. Bien, como decía, en enero salió una ley que modificó y agregó un artículo, ¿no?, al Código Civil. Esta incorporación al Código Civil más que nada busca precisar qué principios tenemos que tomar en cuenta en los procesos de familia, ¿no? Entonces, el artículo que se agrega es el 233A. El 233A nos indica que en los procesos en materia de familia se van a respetar ciertos principios específicos, como la oralidad, la tutela judicial efectiva, la inmediación, la buena fe, la lealtad procesal, la oficiosidad y en los procesos que involucren a niños y adolescentes, los jueces están obligados a evaluar los hechos y circunstancias desde un punto de vista que priorice la vulnerabilidad de la persona en las etapas de la infancia. O sea, básicamente respetar el interés superior del niño. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿esto estaba regulado anteriormente o es algo nuevo en nuestro Código Civil? ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto ya estaba regulado o es algo nuevo? A ver, en el chat pongan sí, no. Esto es algo que no sabían, que recién con este artículo lo vemos, ¿no?, de manera novedosa, o ya es algo que veníamos trabajando desde la regulación actual del Código Civil. A ver, ahí Maroco ha puesto no, ¿no? Quiere decir que esto no es nuevo, ok. Elvis pone sí, ok, ok. Acá vemos opiniones distintas, todas son válidas, ¿no? Vamos a justamente abordar esa pregunta. Es algo nuevo, doctora, dice. Desconocía. Ah, ok. Bien, entonces, ya estaba regulado en el código, dice. Bien, bien. Entonces, tenemos opiniones distintas. Entonces, recordemos, si estaba regulado, dicen, no es nuevo. Bien, tienen razón ambos, ¿sabes por qué? Porque tanto los que creen que es algo nuevo como los que creen que no, no es nuevo, ya estaba regulado, tienen una parte de razón. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya se venían aplicando ciertos principios a los procesos de familia, no estaba tal cual regulado. Y nosotros sabemos que en un mundo donde hay un principio de legalidad, es importante tener todo regulado. Si bien es cierto, en nuestro país muchas sentencias citan jurisprudencia, los jueces citan fallos anteriores que han tenido, ¿no? Donde pueden haber utilizado uno de estos principios, es mucho mejor tenerlo en una norma, porque al tenerlo en una norma ya tienen que ceñirse sí o sí estrictamente a lo que dice esta norma, ¿ok? Entonces, sí existían estos principios
y sí se venían aplicando en algunos procesos. Por ejemplo, la oficiosidad. La oficiosidad en los procesos de alimentos, que es cuando los jueces pedían de oficio ciertos documentos, ¿no? Como por ejemplo, hace poco salió también una ley donde el juez de oficio puede pedir al Ministerio de Trabajo información del demandado, ¿no? Entonces, esto es parte del principio de oficiosidad. El principio de oralidad, por ejemplo, el principio de oralidad es algo que ya se viene aplicando desde años atrás en los procesos civiles. Entonces, ya teníamos de alguna manera estos principios incorporados en los procesos de familia. Sin embargo, es algo importante que esté regulado tal cual en nuestro Código Civil, porque si no está regulado, se puede desconocer. Ahora, sobre el interés superior del niño, hemos ido avanzando con los años en cuanto a este principio, ya como que nos hemos quedado un poco estancados en los avances del principio del interés superior del niño. Sin embargo, ¿no? También es bueno no recalcar que este principio se tiene que respetar en todos los procesos. Acá como que no hay tanta novedad, ¿no? Frente a lo que están incorporando, es más que nada un recordatorio. Ahora, ¿el proceso civil es igual a un proceso de familia? ¿Ustedes qué creen? ¿El proceso civil es igual a un proceso de familia? A ver, los leo. No, no es más rápido, dicen. No, dice Máximo Huertas. Dennis, no, Jefferson, no. Bien, bien, les agradezco que estén contestando. En efecto, o sea, cuando nosotros decimos proceso de familia, recordemos que el derecho de familia está regulado dentro del Código Civil, en el libro tercero, ¿no? Entonces, es parte de un proceso civil. O sea, el proceso de familia es parte de un proceso civil. Sin embargo, sí tiene sus particularidades, como dice José Villafuerte. ¿Por qué? Porque el proceso civil se caracteriza por ser muy riguroso, muy formal, ¿no? Con el tiempo, por ejemplo, ya se está incorporando la oralidad, pero el proceso civil tiene plazos muy estrictos, ¿no? Y en el proceso de familia, más bien, vemos un poco más de flexibilidad, vemos un poco más de principios pro humanidad, pro niños, pro solidaridad familiar, ¿no? En el proceso de familia, además, se crean, es más que nada en el proceso de familia donde se crean leyes que tratan de hacer más rápido los plazos, más céleres. Por ejemplo, la ley de filiación, ¿no? La que reconoce de manera rápida o busca reconocer de manera más célere la paternidad de un niño, ¿no? Incluso, ¿no? Esta ley, cuando salió, fue muy buena. ¿Por qué? Porque incorporaba la carga de la prueba a la parte demandada, ¿no? Y además, ¿no? Se podía y se puede actualmente en el petitorio pedir también alimentos en caso de que sí se acredite la paternidad, ¿no? Entonces, esto es algo súper novedoso cuando se hizo y que nos estaba dando ya un indicador. Los procesos de familia tienen una regulación distinta a un proceso civil porque acá pues no estamos regulando o no estamos resolviendo conflictos sobre quién se va a quedar con tal propiedad, ¿no? Sino estamos resolviendo muchas veces conflictos donde están involucrados niños, niñas, adolescentes, personas vulnerables, personas con discapacidad, ¿no? O también situaciones de violencia, ¿no? Que antes, por ejemplo, la violencia solamente era familiar, actualmente hay un proceso especial de violencia, pero que también está involucrado los integrantes del grupo familiar. De alguna manera tiene una relación con el derecho de familia. No por nada los juzgados de violencia son de juzgados de familia, ¿no? En los distritos donde existen juzgados de violencia, son juzgados de familia especializados en violencia, porque siguen tratándolo como un conflicto familiar. Entonces, a la pregunta, no es que sea igual el proceso de familia al proceso civil. ¿Por qué? Porque para empezar, el proceso de familia viene de un proceso civil. Sin embargo, va a tener sus propias particularidades, va a tener sus propias características, ¿no? Y muchas veces va a aparecer un proceso totalmente distinto.
¿ya? Así que cuando regulamos familia no nos podemos regir tan estrictamente a todo lo que dice el Código Civil, tenemos que tener en cuenta las otras modificaciones y las otras leyes, ¿no? que regulan cada caso concreto. Bien, ahora, esta ley, cuando nos incorpora al Código Civil estos principios para que los tengamos como más rigurosos, ¿no? dentro de los procesos de familia, es bueno, como dije, sin embargo, también por ahí leí, tal vez se debió incorporar al Código Procesal Civil, ¿no? Porque acá pues lo ponen como un recordatorio dentro del Código Civil, pero recordemos que estos principios, si bien son teoría, ¿dónde se van a ver más aplicados? En la parte procesal, ¿no? Bien, ahora, hablemos de estos principios que nos está dando o nos está recordando que existen, ¿no? Esta ley 32228. El principio de oralidad. Ustedes sabrán, ¿no? que hace ya unos años en Perú se está tratando de incorporar la oralidad en los procesos civiles, ¿no? ¿Y esto qué implica? La palabra oralidad, así como lo dice su mismo nombre, ¿no? Significa que la mayoría de actos no van a ser por escrito, o al menos no los actos más importantes, sino solamente van a ser los actos importantes en un proceso oral, en la audiencia, ¿no? Ustedes habrán visto tal vez el proceso de alimentos, que es el más básico, ¿no? El proceso de alimentos tiene una audiencia única. En esta audiencia se va a ver las pruebas que existen y el juez incluso puede determinar ahí en la audiencia su fallo, ¿no? Entonces, en esta audiencia única existe este principio de oralidad. Ahora, la mayoría de actos procesales se van a realizar de forma verbal, priorizando la comunicación oral. No quiere decir que no va a existir documentación. No, no. Sí, el proceso tiene que tener la formalidad de los escritos, tiene que haber un expediente físico, aunque ahora ya utilicemos expedientes virtuales, ¿no? Sin embargo, las actuaciones judiciales más importantes preferentemente se van a desarrollar con un procedimiento oral, dejando la documentación como prueba, pero la oralidad va a estar presente. Ahora, no quiere decir tampoco que, por ejemplo, la audiencia solo va a ser verbal y ahí queda. No. Alguien en la audiencia, si bien se está haciendo de manera verbal, alguien va a tener que estar tipeando todo lo que está sucediendo, ¿no? Y va a luego ponerlo en una resolución. ¿Ya? Entonces, todo va a quedar en un documento físico. Sin embargo, eso es porque se dio, ¿no? En ese momento una grabación al momento de que se está dando la audiencia de manera oral, ¿ok? Ahora, este principio va muy relacionado al principio de inmediación, que es un principio que básicamente se puede dar cuando existe una audiencia o un juicio oral. Como estamos en procesos de familia, pues vamos a siempre pensar en la audiencia única. Ahora, qué será el principio de inmediación? Básicamente es la exigencia de que exista una relación directa entre acusado y juzgador. El principio de inmediación, así como el principio de oralidad, se abordaba más en los procesos penales, porque ustedes saben que en penal todo es mucha oralidad, ¿no? Ahora, es importante que se venga a incorporar estos principios también a los procesos civiles y a los procesos de familia. ¿Por qué? Porque acá vemos una relación más directa entre las partes con el juez, ¿no? Y acá pues hay como una credibilidad de que es el juez o la jueza quien está tomando conocimiento de lo que realmente está sucediendo en el proceso, es él o ella quien está revisando las pruebas y quien en base a esas pruebas va a tomar una decisión justa. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no hubiera una audiencia, si el juez no revisa las pruebas en plena audiencia? Podríamos pensar que pues lo hizo el secretario judicial, lo hizo el especialista, ¿no? ¿Y dónde queda la labor del juez? No es por desmerecer los conocimientos de estos profesionales, pero sí que es la labor del juez o la jueza tener que hacer el fallo, ¿no? Entonces, él es el que tiene que revisar las pruebas y el especialista, el secretario, puede emitir una opinión o puede decir, ¿no? Que en este tenor podría salir la resolución, pero al final quien toma esta decisión
es el juez o la jueza, ¿no? Entonces, bajo este principio también como que tenemos un acceso a la justicia más transparente para las partes, ¿no? Esto quiere decir que el juez ya no va a poder delegar esta función a otros. Ahora, recordemos, ¿no?, que en los procesos de familia, como también buscamos la celeridad, no en todos los procesos se va a poder dar solo una audiencia única, pero al menos en la mayoría sí, ¿no? Que en una sola audiencia se haga el saneamiento probatorio y también se haga, ¿no?, la declaración de las partes y finalmente incluso el fallo. Entonces tenemos estos dos principios, oralidad e inmediación, que están muy relacionados. Ambos están son amigos, por así decirlo, ¿no? Que funcionan juntos, están juntos en el momento de la audiencia. Por acá veo un comentario. Buenas noches, dice. Buenas noches. Estamos repasando los principios que ha incorporado la ley 32228. ¿Qué otro principio incorpora? La tutela judicial efectiva. Y seguro que todos aquí hemos escuchado que este principio existe, porque incluso está regulado en nuestra Constitución. La tutela judicial efectiva es básicamente el principio base de toda la administración de justicia. ¿Por qué? Porque un proceso judicial viene a ser como un mecanismo donde las personas, los ciudadanos y las ciudadanas van a conseguir la protección de los derechos, ¿no? Si es que se vulnera algún derecho de un ciudadano o de una ciudadana, el proceso judicial va a ser el mecanismo mediante el cual pueda obtener justicia. Y los derechos que pueden ser protegidos en un proceso judicial son los derechos que reconoce la Constitución o los órganos internacionales, ¿no? Tratados internacionales como la CEDAW o la Convención Belén de Pará, ¿no?, en los casos de violencia, la Convención del Niño, ¿no?, importantísimo en los procesos de familia. Entonces, nuestra misma Constitución también reconoce a estos como órganos que se van a respetar en los procesos. Ahora, ¿qué quiere decir el principio de tutela judicial efectiva? Pues que se tienen que respetar ciertas condiciones para que los procesos judiciales cumplan los estándares de un Estado constitucional. ¿Cuáles serían? Tener un debido proceso, tener acceso a la justicia, tener una resolución justa y eficaz, ¿no? O, por ejemplo, han escuchado esta frase, ¿no? La justicia que tarda años no es justicia. Es parte también de garantizar una tutela judicial efectiva, ¿no? Cuando un proceso tarda demasiado, ya deja o pierde, ¿no?, su sentido de justicia. Entonces, acá podría decirse que se está vulnerando la tutela judicial efectiva. Ahora, siempre considerando, ¿no?, los plazos que nosotros tenemos en nuestro código, ¿no? Porque claramente nosotros querríamos que todos los procesos que se inician salgan de manera inmediata en unos meses, pero hay procesos que ya sabemos que por su complejidad van a tardar meses o incluso años, ¿no? Por ejemplo, un proceso de divorcio no es un proceso fácil, no es un proceso que va a salir en 6 meses, ¿no? Es un proceso que va a tardar, justamente también porque es un proceso de conocimiento, ¿no? Entonces, vamos a tener que tener en cuenta esas reglas procesales. Sin embargo, tampoco exagerar, ¿no?, al punto de perder lo que es una justicia justa, ¿no? Acá nos dice Casa, buenas noches, Juan Yangalí le saluda. Buenas noches a los que están conectándose. Estamos repasando los principios que justamente incorporó la ley 32228. Ahora, teniendo en cuenta que estos principios no son nuevos, ya existían, sin embargo, nos menciona esta incorporación que se tienen que tomar sí o sí en cuenta en los procesos de familia. Bien, ¿qué más nos dice? Nos dice que tenemos que tomar en cuenta el principio de buena fe. Y acá yo les pregunto, cuando hablamos de buena fe, ¿a qué nos recuerda? No sé si ustedes están estudiando derecho, ya son profesionales que están ejerciendo, pero cuando han escuchado buena fe, normalmente, ¿en qué tipo de casos se escuchaba esto de la buena fe? No sé si alguno ahí por ahí recuerda, por ejemplo, en la universidad, ¿cuándo fue la primera vez que escucharon buena fe? Luis Arturo pone contratos, Fiorella pone acto jurídico.
Lourdes pone préstamos, aquí les pone acto jurídico, Alexis Civil. Bien, exacto. Normalmente en contratos, acto jurídico, venimos a escuchar esta palabra buena fe, ¿no? Y nos preguntamos qué cosa es la buena fe. La buena fe más se ve en el tema de relación contractual, porque ustedes saben que cuando se hace un contrato, se confía, ¿no? Hay como esta confianza o esta conducta de, de lealtad, ¿no? Donde yo sé que lo que estoy ofreciendo existe. Por ejemplo, ¿no? Cuando estoy vendiendo un inmueble, pero este inmueble está inscrito, ¿no? Entonces yo tengo buena fe y si está inscrito, pienso que sí, en efecto, es él es el dueño, ¿no? Pero puede que por ahí haya habido toda una venta y reventa y reventa de esta persona. Bueno, yo actué con buena fe y con responsabilidad. Entonces, se me protege mi derecho, ¿no? Entonces, esto lo vemos más que nada en los temas contractuales. Pero el principio de buena fe, si bien se escucha más en los contratos, también puede ser entendida en los procesos de familia como una guía de conducta, ¿no? Que no es tanto una conducta moral, sino es una conducta honesta, lo que da cuenta de una pauta activa u omisiva que evita dañar a la otra parte, ¿no? Entonces, más que nada, esto no entra en la moralidad, sino entra en la honestidad de lo que estás ofreciendo. En los procesos de familia, la buena fe significa que las partes deben actuar honesta y lealmente, cumpliendo sus obligaciones y respetando los derechos de los demás. Esto implica no ocultar información, no incurrir en engaños y actuar de manera transparente en la relación con el juez y con la otra parte. ¿Ustedes creen que este principio se respeta en nuestros procesos judiciales? Por las partes, por ejemplo. ¿Se respetará? Muy bien, ahí veo comentarios de Liria, José, Lourdes. No, es Elenita, no, Aquiles, no. En efecto, yo también creo que todos sabemos, ¿no? Que es un principio, ¿no? Y como todo principio, busca dar una pauta, pero al final, quienes van a cumplir los principios van a ser tanto los jueces como las partes. Y vemos siempre personas o partes que actúan de mala fe, ¿no? Actúan de mala fe y terminan haciendo daño. Ahora, ¿existen sanciones para aquellos que actúan de mala fe? Sí. Sin embargo, al ser es, acciones que tienen que ser probadas, muchas veces estas acciones no son sancionadas, ¿no? Pero este principio existe. Ahora, un principio que deriva de la buena fe es el principio de la lealtad procesal. La lealtad procesal es parte o es una manifestación de la buena fe, ¿no? Como dijimos, tiene que haber honestidad y lealtad procesal. Entonces, cuando hablamos de lealtad procesal, comporta la responsabilidad de las partes de asumir las cargas procesales que les corresponden, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en los procesos siempre hay alguien que tiene la carga de la prueba, ¿no? Entonces, la lealtad procesal es que asumas esa carga que te corresponde y actúes como ello. Ahora, puede pasar, ¿no? Que por falta de lealtad procesal empiecen a hacer actos que de alguna manera dilaten el proceso o tengan una actitud tendenciosa, ¿no? Han visto estos actos que son muy comunes, ¿no? De pres- presentar recursos para que los procesos se dilaten, sean más largos, ¿no? De manera que no es justificada, no es porque yo impugno porque tengo mi derecho, no, yo impugno porque sé que ya no tengo la razón, pero voy a alargar esto lo máximo posible para que la parte se canse en algún momento y el proceso quede ahí, ¿no? Entonces, eso suele pasar mucho también, ¿no? En nuestros procesos judiciales. ¿El juez puede hacer algo al respecto? Sí, el juez puede notar cuando hay una mala fe, pero también es algo complicado de notar y muchas veces se requiere una prueba específica y como muchas veces no se tiene, entonces al final esto queda sin sanción, ¿no? Sin embargo, si es que sí se pudiera demostrar que hubo una actuación de mala fe, pues ahí sí nosotros no podemos solicitar una sanción. Ahora, también cuando se hacen afirmaciones que no son que son contrarias a la verdad, estamos
incurriendo en una vulneración al principio de la lealtad procesal. Por ejemplo, vemos a veces los casos de alimentos, que son los más clásicos y que casi todo el mundo conoce. Cuando se presenta una contestación de alimentos, de demanda de alimentos, la parte demandada tiene que presentar una declaración jurada de cuánto percibe como ingresos, ¿no? Y muchas veces esta declaración jurada viene a ser una declaración falsa, ¿no? Una declaración que realmente no dice cuántos son los ingresos de esta persona, sino que se pone un sueldo mínimo e incluso en algunos casos es muy descarado porque ponen mis ingresos mensuales son 400 soles, ¿no? En 2025 alguien no puede tener ese tipo de ingresos, más, más aún si es una persona que está trabajando, ¿no? Sí, sí es cierto, ¿no? Que hay mucha explotación laboral, que hay un sistema donde a veces no se paga ni siquiera el mínimo, ¿no? Pero ahí también podemos jugar entre cuánto es verdad y cuánto ya es una exageración, una totalmente mentira, ¿no? Bien, vamos. ¿Qué dicen en los comentarios? Hay mucha temeridad procesal. No se respeta en ningún proceso la buena fe. Sí, se alargan los procesos. ¿Cuál, cuando el demandado es la entidad del procurador hace ese tipo de actos? Oh, sí, por ejemplo, ay, no sé si está mal decir esto, ¿no? Eh, no voy a decir el nombre de la entidad, pero es una entidad del Estado, es una entidad que tiene su procuraduría, como toda entidad del Estado, ¿no? Y en la Procuraduría de esta entidad, lo que se hacía en los procesos laborales era alargar como sea el proceso, ¿no? Actos dilatorios para que puedan las personas que estaban solicitando su derecho, que normalmente eran personas adultas mayores, ¿no? Reclamando sus derechos laborales, pues al final terminen falleciendo o terminen cansados y dejen los procesos a mitad de camino, ¿no? Y esto es un acto muy común. Se hacía en la Procuraduría como algo ya cotidiano y ya nadie ni lo cuestionaba. Y realmente uno se pone a pensar, ¿no? Como profesional, ¿qué tanto quiero yo participar de esa manera, haciendo daño, ¿no? A la otra parte? Porque una cosa es ejercer mi defensa, ¿no? Hasta donde pueda digamos, me toca pagar tanto, tal vez poder a la parte ayudar a reducir esa deuda, pero ¿hasta dónde puedo yo llegar, ¿no? Con mi actuación a dañar a la otra parte, ¿no? Entonces, lamentablemente, esto cruza un límite también con la moralidad al final, pero es parte de la lealtad procesal. Y también nosotros como abogados tenemos un deber ético, ¿no? Hay cosas que están en nuestro código de ética, ¿no? Y muchas veces desconocemos. Pero sí, todas estas cosas que estoy mencionando requerirían una prueba. Es decir, se requiere pruebas que puedan acreditar que realmente esta persona estuvo actuando de esa manera por mala fe, ¿no? Ahora, acá dice, el juez se encuentra facultado para corregir y castigar las conductas que generen violación a los derechos de defensa y debido proceso de las partes vinculadas al trámite. Me ha tocado ver casos donde la jueza, por ejemplo, en un caso de alimentos, sí tuvo una sanción, ¿no? Con la parte de multa, porque hubo una clara actuación de mala fe, ¿no? Entonces, utilizó este tipo de sanción para poder corregir o castigar esta conducta negativa, ¿no? Ahora, ¿puede utilizarse otro tipo de sanciones? Sí, ¿no? Y incluso a los abogados que no respetan su código de ética, también se les puede abrir un procedimiento disciplinario. Bien, sigamos, sigamos. Entonces tenemos ahí los dos principios, ¿no? Que es buena fe y lealtad procesal, que también están muy relacionados. Ahora, el principio de oficiosidad. El principio de oficiosidad es un principio que también se viene usando ya desde hace mucho tiempo en los procesos de familia, en ciertos procesos, no en todos. Pero también acá debemos preguntarnos, ya que este es un principio que ahora está presente en todos los procesos de familia, porque recordemos que la incorporación del artículo dice tal cual,
¿no? En los procesos en materia de familia se respetan tal principio y acá está la oficiosidad. No explica o no especifica si en todos los procesos materia de familia o si solo en ciertos procesos. Así que va a tocar también seguir, ¿no? la norma, porque en la norma nos indican a veces en qué procesos sí existe el principio de oficiosidad. Por ejemplo, nuevamente los alimentos. En los procesos de alimentos, el juez de oficio, por ejemplo, puede solicitar información a los bancos para poder sacar algo relevante en relación a la economía del demandado. O puede también sacar información del Ministerio de Trabajo. También de oficio puede dar la partida de nacimiento porque ellos tienen acceso a esa información. Los jueces tienen ahí un aplicativo en su computadora que les permite acceder a las partidas de nacimiento de menores. Entonces, muchas veces no se presenta una partida de nacimiento actualizada, ¿no? Y los jueces no tienen por qué pedirla, sino pueden sacarla de su sistema. Antes, por ejemplo, esta era una razón para decir que subsanen, ¿no? Una demanda, cuando en realidad no debería ser, porque eso solamente alargaría el proceso. ¿Y quién va a salir perjudicado en un proceso de alimentos? Pues el menor de edad, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? El principio de oficiosidad justamente busca cumplir el hecho de proteger de manera más célere a quienes pueden verse afectados en este proceso. Ahora, ¿qué nos dice la teoría? Que implica que la iniciación, impulso y desarrollo de los procesos judiciales y administrativos dependen de un órgano público y no solo de la voluntad de las partes, ¿no? Es decir, ¿por qué va a depender de un órgano público, en estos casos del juez o la jueza? Porque tenemos algo que le compete o es de interés público, no es solamente un interés privado. Recordemos que hay temas que son de interés público. Por ejemplo, los casos de violencia son de interés público, porque la violencia no solo lo sufre la persona quien está en ese momento como parte en un proceso de violencia, sino lo sufre toda la sociedad porque básicamente se mantiene un sistema de violencia hacia la mujer. Entonces, igualito, hay cosas que vienen a ser o procesos que vienen a ser de interés público y por eso es que se justifica este principio de oficiosidad. Ahora, si digamos alguien está disputando si A o B se queda con tal casa, ¿esto será de interés público? No, es algo de interés privado totalmente. Entonces, ahí pues el juez, la jueza no tendría por qué hacer un impulso de oficiosidad, porque es diferente, ¿no? Estamos hablando de temas totalmente distintos. Ahora, al proceder el juez a producir de oficio las pruebas ofrecidas y no producidas por las partes, se evita una dilación innecesaria e incluso posiblemente perjudicial, por cuanto en los procesos de familia generalmente se debaten cuestiones que requieren de una solución urgente y que modifican a veces de forma definitiva la vida de los intervinientes. No quiere decir que todos los procesos de familia son urgentes y que es de vida o muerte pero para los intervinientes, ¿no? O van a afectar mucho la vida de los intervinientes, pero sí muchos de los procesos lo hacen. Por ejemplo, los procesos de alimentos son procesos que requieren una atención urgente, urgentísima. ¿Por qué? Porque mientras más demora el proceso, hay un niño que está dejando de percibir ingresos que podrían darle alimento, educación, vestido, salud, ¿no? Entonces, es algo urgente. ¿Qué más? Los procesos de violencia, ¿no? Son de manera urgente, porque si más se demora un proceso, podría llegar a ocurrir otro hecho de violencia. Hay casos de divorcio, por ejemplo, que pues nosotros lo vemos como interés privado, no hay mucho problema, pero dentro de un caso de divorcio podría estar ahí dentro, ¿no? Un caso de violencia también, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta que los procesos de familia estamos discutiendo conflictos humanos, conflictos que muchas veces podrían afectar mucho la vida de esta persona. Entonces, por ello es que se da como esta flexibilización de los principios. Por acá veo comentarios. Mm, 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 mm. La oficiosidad se podría alegar para pedir al juez que de oficio solicite determinados documentos, nos pregunta Lidia Timana.
Sí, en efecto. Por ejemplo, en los procesos de alimentos, si bien existe ya una ley que dice específicamente, ¿no?, que los jueces pueden solicitar o deben solicitar de oficio ciertos documentos, todavía, ¿no?, la aplicación de esta ley no se cumple a cabalidad. Entonces, ustedes como abogados de la parte interesada podrían solicitar bajo este principio que el juez lo haga, porque no es lo mismo que una persona solicite, ¿no?, a entidad tal, por favor, dame los documentos de tal persona. Evidentemente no te va a dar. A que un juez indique en una resolución, entidad tal, dame estos documentos, ¿no? Ahí sí la entidad va a tener que dar estos documentos. Entonces sí, bajo este principio se podría citar en la demanda, yo recomiendo. ¿Por qué? Porque cuando uno en la demanda ya va adelantándose, ¿no? Juez, esto yo no lo tengo, de oficio, por favor, pídelo. Entonces, el juez en su resolución lo puede solicitar. ¿Ok? Entonces, creo que estamos entendiendo bien lo que significa el principio de oficiosidad y lo importante que es, ¿no?, en la función que viene a cumplir, ¿no? Más que nada en los casos que son de interés público, interés social. Este principio ayuda a evitar prolongar una situación conflictiva por la que transitan las partes y que resulta aún más estresante y angustiante para los menores. Recordemos que en los procesos de familia muchas veces tenemos a menores de edad involucrados y son los más afectados. Ya, bien. Entonces, creo que con eso hemos avanzado con los principios. Volvamos al artículo de la ley 32228, ¿no?, que nos incorpora el artículo 233A. Como les dije al principio, nos recuerda que estos principios existen, ¿no? Oralidad, tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe, lealtad procesal y oficiosidad. Pero además nos dice, ¿no?, que cuando en un proceso esté involucrado los niños, niñas o adolescentes, los jueces tienen o están obligados a evaluar los hechos y circunstancias desde un punto de vista que priorice la vulnerabilidad de la persona en las etapas de la infancia y la adolescencia, garantizando el interés superior y su derecho de participación en todo momento. Esto, en un resumen, podría ser respetándose el interés superior del niño. Esto sí podríamos indicar que ya se dice, ¿no?, en los procesos de donde se ven involucrados niños. De hecho, nosotros tenemos un código de niños y adolescentes y uno de los principios que se tiene que respetar es el interés superior del niño. Entonces, ¿podríamos decir que esta parte está repitiendo? Sí, podría ser que los legisladores lo hacen como recordatorio. Pero entonces, nosotros como personas que trabajamos con casos de derecho de familia, tenemos que recordar qué cosa es el interés superior del niño y qué leyes amparan este interés superior del niño, ¿no? Entonces, el interés superior del niño viene de la Convención del Niño, que es un tratado internacional que Perú también ha ratificado y tiene muchas implicancias, ¿no? Cuando las autoridades o las personas adultas van a adoptar decisiones donde están involucrados niños, niñas o adolescentes, siempre tienen que tomar decisiones pensando qué es lo mejor para su desarrollo y su bienestar, ¿no? Ahora, esto puede sonar muy subjetivo. ¿Cómo yo puedo saber qué es lo mejor para el desarrollo y bienestar de un niño? Pues existe una ley, ¿no?, que nos da ciertos criterios a tomar. Ahorita la vamos a ver. Ahora, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha señalado que este interés superior tiene una triple dimensión. ¿Cuál es esta triple dimensión? ¿Por qué es una triple dimensión? Porque puede ser un principio, puede ser una norma de procedimiento y puede ser un derecho sustantivo, ¿no? Entonces, por eso es que tiene una triple dimensión. El día de hoy lo estamos viendo como un principio jurídico, donde nos va a ayudar como principio a interpretar o a hacer valer el derecho de manera que favorezca a los menores. Ahora, quiero proyectar la ley y el reglamento. A ver, ¿me pueden indicar si se puede ver la ley o se siguen viendo las diapositivas? Se está viendo la ley, doctora. Muchas gracias. Ya, excelente.
Entonces, esta ley es del año 2016, ¿no? Es una ley antigua ya, ¿no? La 30466, donde nos establecen parámetros y garantías procesales para considerar el interés superior del niño, ¿ya? Acá yo he puesto el objeto, ¿no? El objeto de la ley es justamente establecer parámetros y garantías procesales para que se considere primordial el interés superior del niño en los procesos y procedimientos, porque recordemos que también existen procedimientos donde están involucrados niños, niñas y adolescentes, en el marco, ¿no?, de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque esa está la convención que trae este principio y más que nada le dice a todos los estados que han firmado y que han ratificado que tienen que incluir este principio como base en sus legislaciones donde se involucren niños, niñas y adolescentes. Por eso es que se crea el Código de Niños y Adolescentes y también por eso es que el principio del interés superior del niño está en el título preliminar del Código de Niños y Adolescentes. Si quieren más información de esto, pueden leer la observación general 14. ¿Ok? Ahora, esta ley, ¿no? La 30266, primero busca que en todos los procesos judiciales se tenga un objeto específico y se sepa bien qué significa aplicar el interés superior del niño. La ley casi solo nos da un poco de teoría, pero la aplicación ya nos la da el reglamento, ¿no? La ley, ¿qué nos dice? Nos dice qué cosa es el interés superior del niño, que viene a ser un derecho, un principio y una norma de procedimiento, ¿no? Una triple dimensión. ¿Qué más? Que otorga al niño el derecho a que se considere de manera primordial su interés superior en todas las medidas que afecten directa o indirectamente a sus vidas, como una garantía de derechos humanos. Eso es el interés superior del niño. Ahora, ¿qué parámetros se tienen que aplicar? Para considerar primordial el interés superior del niño, se tiene que utilizar los parámetros de que es de carácter universal, indivisible, interdependiente e interrelacionado a los derechos del niño. ¿Ok? ¿Qué más? El reconocimiento de los niños como titulares de estos derechos. Recordemos, ¿no?, que esta convención nos trae la novedad de que los niños no son objetos de derechos, sino son sujetos, sujetos que también pueden gozar de derechos humanos. Y esto parecerá muy gracioso, pero es que antes no teníamos esta visión de los niños, niñas y adolescentes. Los veíamos como parte de el adulto que era su responsable. Actualmente ya sabemos que los niños pues son sujetos, ¿no? Que gozan de sus propios derechos y más bien el adulto responsable es alguien que le ayuda a poder ejercer estos derechos en la ciudadanía. Sin embargo, los derechos son del niño. ¿Ok? ¿Qué más? La naturaleza y el alcance global de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este es un parámetro a seguir. ¿Qué más? El respeto, la protección y la realización de todos los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Es decir, ¿no? No solamente la convención te va a traer el término interés superior del niño, sino que todo lo que realices frente a casos o procesos de niños tiene que tener en cuenta todos los artículos que tiene la Convención del Niño. Ahora, nuestro Código de Niños y Adolescentes, felizmente, incorpora muchas de las reglas que ya están en la Convención. Ahora, ¿qué más nos dice? Que los efectos a corto, mediano y largo plazo de las medidas relacionadas con el desarrollo del niño a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que no solamente pues tenemos que respetar las normas tal cual, sino que tenemos que hacerlo teniendo en cuenta cómo va a afectar a la vida del niño a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, acá podríamos recordar a los casos donde se les quiere cambiar los apellidos cuando el padre descubre que no es el verdadero padre, ¿no? Que totalmente está en su derecho, ¿no? No es el verdadero padre, entonces quiero quitarle el apellido, pero ¿qué pasa si este niño ya tiene 15 años o 13 años, ¿no? Ya este niño ha desarrollado una identidad con ese apellido. Por eso es que se tenía que poner en ponderación los derechos. Entonces, en un Estado que tiene que garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el principio del interés superior del niño tiene que estar presente en toda decisión que tomen
la administración de justicia. ¿Ok? ¿Qué más nos dice esta ley? Pues que hay garantías procesales, ¿no? Estas garantías procesales van de conformidad con la Observación General 14, que está en la Convención del Niño. Es decir, que esta convención ya nos indica, ¿no?, qué es las garantías que tenemos que tomar en cuenta en los procesos judiciales donde se involucren niños, niñas y adolescentes. Acá ya vemos el derecho de expresar la opinión. Esto es algo novedoso cuando se sacó la ley en el 2016. ¿Por qué? Porque antes los niños eran simplemente personas que estaban involucradas en el proceso, pero que su existencia no tenía atención mínima de parte del órgano de justicia, ¿no? Decidían, tal vez teniendo en cuenta que iba a ser lo mejor, sin preguntar, ni siquiera pedirle la opinión al niño que estaba involucrado o a la niña que estaba involucrada sobre qué es lo que él deseaba, ¿no? Ahora, esto tiene sus propias reglas, no quiere decir que escuchamos la opinión del niño y listo, con eso decidimos. No, cada garantía tiene sus propias reglas. ¿Qué más? Determinación de los hechos con la participación de profesionales capacitados para evaluar el interés superior del niño. Ustedes tal vez habrán visto, no sé si alguna vez han estado involucrados en un proceso donde hay niños, niñas, adolescentes. No solamente va a participar el juez y las partes o la jueza y las partes. Va a haber a veces un psicólogo, un equipo multidisciplinario, ¿no? Donde esté un psicólogo, un trabajador social, donde puedan evaluar y tratar de manera especializada al niño, ¿no?, que está involucrado en un proceso. Entonces, es necesario tener profesionales capacitados. No puede, por ejemplo, un abogado o una abogada ir y sacar información al niño, ¿no? Porque no tiene las técnicas. Para eso está el profesional de psicología especializado en infancias, ¿no? Entonces, por eso es que se pide de profesionales capacitados. ¿Qué más? La percepción del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando esta frase tal cual, ¿no?, que la justicia que dura años o que tarda años no es justicia, se ve más en afectación cuando están los niños o niñas involucrados. ¿Por qué? Porque podríamos estar afectando enormemente la vida de esta persona. Los casos de tenencia. Recordemos, en la tenencia es un derecho que le da la custodia a uno de los padres. Ahora, existe tenencia exclusiva, tenencia compartida, ¿no? ¿Qué pasa si hay una tenencia exclusiva y el otro padre tiene un régimen de visitas, pero quien tiene la tenencia exclusiva se va del país o se va a otra provincia y así para viajando de lado en lado y no permite el contacto al niño con su otro progenitor? Estamos afectando los derechos de este niño, ¿no? Entonces, el que la justicia no haga algo al respecto, el padre puede haber puesto una demanda y todo lo que quieran, pero mientras esté demorando, el niño va creciendo. ¿Qué va pasando mientras va creciendo? Se va no identificando con su padre porque nunca lo ve. En efecto, ¿cómo se va a identificar con esta persona? Al final generamos toda una separación total entre el niño con el padre, ¿no? Entonces, en estos casos, por eso es que es importante que el tiempo no sea dilatorio, sino más bien sea un tiempo el más célere que se pueda. Ah, Lourdes me pregunta, doctora, ¿hasta qué edad se considera niño? Para la Convención del Niño, hasta los 17 años. Para el Perú tenemos dos términos, niños, niñas, bueno, tres, niños, niñas y adolescentes, ¿no? Los niños y niñas son hasta los 12 y de ahí para arriba hasta los 17 adolescentes, todos protegidos porque bajo la Convención del Niño hasta los 17 viene a ser un niño, ¿ya? Entonces nuestro código los protege como menores de edad a todos ellos. Ah, Acá hay una pregunta. Bueno, es un caso específico, dice, si una de las hermanas lo tiene y la otra hermana necesita información sobre los gastos, ¿cómo se puede pedir toda la información? Félix, esto es un caso específico, hay que mejor pedirlo al final porque tenemos que tener en cuenta otras cosas. Dice Selenita, ¿qué pasa si el padre se lleva a su hijo de 2 meses de edad? ¿Qué puede hacer la mamá? ¿Qué trámite procede? Bien, este caso que acabo de mencionar de que un padre o una madre, cualquiera de los dos, se lleva al hijo, ¿no? Y
evita de esa manera que el otro progenitor esté en contacto. Esto tiene que tramitarse bajo un proceso judicial de tenencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una norma en el derecho de familia, en el Código de Niños y Adolescentes, que indica que si uno de los progenitores está actuando de manera de mala fe y que impide que se vea con su otro progenitor, entonces se puede pedir una variación de la tenencia, ¿no? Entonces, ahí uno puedes pedir una variación de la tenencia para que te den a ti la tenencia exclusiva. Dos, puedes pedir también un régimen de visitas para que ya haya algo formal, ¿no? Que se tenga que respetar. O bueno, una tenencia compartida también. Pero el proceso es la tenencia. Ahí tienen que hacer ese proceso. Ahorita vamos a leer los demás comentarios. Sigamos un ratito. ¿Qué más se tiene como garantía procesal? La participación de profesionales cualificados. Por ejemplo, el derecho de familia muchas veces se ha considerado una rama o se ha subestimado como rama. ¿Por qué? Porque se considera que los procesos de familia son sencillos, que cualquiera lo puede hacer, y muchas veces vemos abogados que no tienen en cuenta estas características especiales del proceso de familia y empiezan a litigar, ¿no? En estos casos, y pues la sorpresa viene en que muchas cosas salen mal porque justamente no han tenido en cuenta estas garantías procesales, ¿no? Entonces, es necesario que haya profesionales cualificados tanto en la parte de la defensa como en la parte de la administración de justicia, ¿no? Acá sí se hace un llamado, yo haría un llamado, ¿no? A que si ustedes van a llevar casos de familia, mínimamente, ¿no? Revisen la norma, revisen cuáles son los principios, cuáles son las características de cada proceso, porque cada proceso es especial y tiene sus propias normas, ¿no? Y no se tomen a la ligera estos casos, porque más bien tenemos que tener mucho más cuidado porque acá se están llevando un conflicto humano donde puedes afectar totalmente con la decisión la vida de un niño, ¿no? Ahora, los profesionales cualificados no solamente vienen de parte de quien litiga, sino también vienen de parte de la administración de justicia. ¿Por qué? Porque no puedo meter a un juez que no tiene conocimientos en la materia a emitir un fallo en un caso de tenencia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no puedo? Porque es un proceso especial, es un proceso que tiene sus propias características, ¿no? Así como ustedes se especializan, ¿no? Yo me especializo en tributario, yo me especializo en penal, yo me especializo en familia. La especialización, también hay jueces que se especializan en ciertas ramas. Ahora, sí tenemos un problema en nuestra administración de justicia, que muchas veces los jueces son todistas, ¿no? Y tienen que saber de todo, que es algo bueno, pero hay cosas donde sí tienen que tener una especialización. Entonces, mínimamente haber recibido su especialización en familia, ¿no? O por ejemplo, ahorita ustedes se están capacitando en procesos de familia y eso es bueno. ¿Y por qué? Ya les va a permitir tener mayores conocimientos al momento de poder litigar o incluso al momento de poder ser un servidor público, ¿no? Igualito es para la administración de justicia, para los servidores y para los jueces y juezas. ¿Qué más? La representación letrada del niño con la autorización respectiva de los padres según corresponda. Recordemos que el niño, niña, adolescente normalmente viene protegido por uno de sus padres, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, son los dos padres quienes están ejerciendo o vulnerando los derechos del niño, niña, adolescente? Este niño tiene que tener una representación letrada, o sea, un abogado, una abogada que defienda sus derechos, ¿no? Y esto lo tiene que brindar el Estado. Además de ello, recordemos que en los procesos de familia donde están involucrados niños, niñas y adolescentes, siempre tiene que haber un fiscal de familia que esté revisando que se cumplan todas estas garantías procesales. El fiscal de familia tiene casi una función de supervisión y una emisión de opinión al final antes de emitirse una sentencia. ¿Ok? ¿Qué más? La argumentación jurídica de la decisión tomada en la consideración primordial del interés superior del niño. Claro, no vamos a emitir un fallo o el juez o la jueza no va a emitir un fallo diciendo se falla esto por aplicación del interés superior del niño. Eso no es una motivación. Como todo proceso tiene que tener una motivación, el fallo, y la motivación tiene que considerar, por ejemplo, se ha tomado en cuenta la edad, se ha escuchado la opinión del niño.
se ha tomado en cuenta el entorno, se ha tomado en cuenta el lugar donde vive, donde el niño se siente más identificado, ¿no? Muchas cosas, no solamente es citar el interés por citarlo, sino tener en consideración todo ello, todo lo que abarca. Finalmente, bueno, dos más, los mecanismos para examinar o revisar las decisiones concernientes a los niños, ¿no? Que existen mecanismos específicos porque no es lo mismo, ¿no? La opinión, por ejemplo, de un niño de 5 años que la opinión de un niño de 15 años, ¿no? Tenemos que evaluar y tener mecanismos distintos. Y la evaluación del impacto de la decisión tomada en consideración de los derechos del niño, ¿no? El juez y la jueza tienen que evaluar cuánto impacto va a tener esta decisión en consideración de los derechos del niño. Por ejemplo, cuando hablamos de un procedimiento para desprotección familiar, ¿no? Cuando hay riesgo de desprotección familiar, acá se tiene que evaluar qué tan afectado va a ser este niño o niña con esta decisión. Si, por ejemplo, se decide colocarlo en un proceso de desprotección familiar y que se vaya a un albergue, ¿no? Y ya no viva con sus padres, hay que poner en ponderación. ¿Por qué? Porque le estamos quitando de su entorno. Entonces, acá hay que ponderar. ¿Realmente en ese albergue va a estar mejor que con sus padres? ¿O todavía hay que dejarlo acá porque acá puede ser que su afectación sea mayor? No solo porque va a estar sin sus padres, sino porque va a estar en un entorno desconocido, con familia, ya no va a estar con su familia, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tomar en cuenta, ¿no? En el caso de la afectación del impacto porque las decisiones que se dan hacia los niños y niñas van a tener un mayor impacto que las decisiones que se brindan, por ejemplo, en procesos donde solamente hay adultos. ¿Qué más? Los posibles conflictos en... Ah, no, bueno, estas son todas las garantías, ¿no? Y nos dice que los posibles conflictos entre interés superior del niño tienen que ser evaluados sopesando cuidadosamente los intereses de todas las partes. Aquí, por ejemplo, es esto de poner una balanza, ¿no? Decir, realmente esto va a garantizar un mejor interés, pero va a haber una afectación acá. Entonces tengo que ponderar cuál priorizar, ¿no? Y voy a citar un ejemplo que es muy, muy cuestionable, pero yo creo que es necesario, ¿no? Por ejemplo, los casos de violación a niñas. Imaginemos, una niña de 10 años es violada y sale embarazada, ¿no? Entonces acá existe el derecho al aborto terapéutico porque efectivamente un embarazo de una niña de 10 años es riesgoso para su vida, entonces está en riesgo su vida y aparte hay una afectación a salud emocional, ¿no? Entonces acá se tiene que sopesar el derecho de esta niña y el derecho de esta de el feto o bueno, dependiendo en qué estado esté, ¿no? Pero todavía no es un concebido. Entonces, acá tenemos que sopesar también el proyecto de vida. Acá todavía el proyecto de vida no ha avanzado, ¿no? Acá ya tiene 10 años de avance. Este, si es que priorizamos este, al final puede morir este, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta muchas cosas y por eso es que existen estos derechos, ¿no? Porque no siempre va a ser sencillo decir, ok, se va a respetar el interés superior del niño y se va a decidir esto. No siempre va a ser así de fácil. Muchas veces vamos a encontrarnos en una disyuntiva donde sí se va a tener que priorizar y tomar una decisión que tenga la menor afectación. Ahora sí voy a leer los comentarios. Na, 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 na. Dice, la tenencia mayormente se otorga a la madre, tema debatible. Muchos jueces no toman a consideración la relación paterno-filial que existe entre padres e hijos, así hayan pasado bastante tiempo juntos. Mientras dura el proceso puede ser reversible ello mediante la sentencia. Sí, es cierto, la tenencia es uno de los problemas que afecta más a los varones, ¿no? Y justamente porque no se aplica un enfoque de género, porque si aplicáramos un enfoque de género, que muchas veces se piensa que el género solamente es a favor, ¿no? De un género, el femenino. Si aplicáramos un correcto enfoque de género, tendríamos en cuenta también estas diferencias, ¿no? Tendríamos en cuenta que no siempre, en toda relación, la madre, digamos, es la única que puede cuidar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto al final es un estereotipo, asociar que las madres son las mejores cuidadoras. Ahora, muchas veces podría tenerse una tenencia compartida. O también muchas veces, ¿no?
se tiene que dar un régimen de visitas bastante abierto. ¿Por qué? Porque el niño ha estado en contacto con ambos padres toda su infancia y de repente la separación le va a afectar mucho, ¿no? Entonces, estas cosas se tienen que tomar en consideración, pero sí es cierto que en la actualidad se ha corregido un poco, sí, pero en la actualidad todavía sigue siendo más un tenencia, pues la mamá, ¿no? Y más si son niños pequeñitos. Pero esto se está corrigiendo poco a poco. Sí es necesario cuestionarlo, si no, pues no se va a corregir nunca. Gregorio nos dice, según un código del niño y adolescente es hasta 12 años. Niño es hasta 12 años. Sí, Gregorio, cuando estamos hablando de Perú, en el código de niños y adolescentes tenemos dos términos, niño y adolescente. ¿Ok? Entonces, ambos entran dentro de la protección de infancia y dentro de la protección de interés superior del niño, porque la Convención del Niño toma el término niño como uno, bueno, 0 a 17, ¿ok? Pero para nuestro país, pues existen estos dos términos, pero al final sigue siendo los dos los que gozan de protección. Esteban nos dice, incurriría en delito la madre si se lleva al niño a otro país sin consentimiento o conocimiento del padre. Bueno, esto sucede muy a menudo en realidad, ¿no? Que el padre o la madre se llevan a otro país al niño, ¿no? Cuando en realidad tiene que haber una autorización, pero a veces pasa que no se respeta eso, ¿no? Y normalmente ese tipo de casos no tienen una solución porque al final no regresan, ¿no? O se van toda la vida y ya uno de los progenitores pierde el contacto total. Marcos nos dice, doctora, un juzgado de paz letrado declaró fundada la demanda de exoneración de alimentos donde un alimentista ya cumplió 18 años, pero que a la vez la alimentista tiene carnet de discapacidad de CONADIS. ¿Es posible eso? Bueno, todo es posible en nuestro poder judicial, pero sí es cierto que la norma nos indica que cuando un adulto tiene un estado de necesidad, una discapacidad o está estudiando, puede seguir recibiendo pensión de alimentos. Así que si acá ha habido una mala argumentación, ¿no? Por ejemplo, decir, se va a exonerar porque ya cumplió 18 sin tomar en cuenta los otros criterios que tienen este caso en concreto, pues ahí toca impugnar, ¿no? Porque es posible, sí, los jueces a veces hacen o no toman en consideración todas las pruebas que hay en un proceso y terminan sacando fallos, ¿no? Que no son correctos. Pero sí tiene una solución que es la impugnación. Lamentablemente se tiene que llegar a eso. Ninoska nos dice sustracción de menor. Entiendo que lo dice para los casos de tenencia donde se llevan al niño. Selenita nos dice, doctora, ¿cómo es un trámite de medida cautelar de tenencia provisional? Ah, ok. Cuando uno inicia un proceso de tenencia, solicita como medida cautelar tenencia provisional. La tenencia provisional solo se da cuando uno de los progenitores, que es el que tiene el niño en el momento, está ejerciendo violencia o tiene algún riesgo de sufrir el niño violencia con ese padre o esa madre. Por eso es que se pide la tenencia provisional. ¿Ok? ¿Cómo se solicita? Es otro escrito. Se solicita mediante otro escrito. Entonces, pueden ustedes, si gustan, poner, ¿no? en Google, que ahora nos brinda tantas facilidades, modelo de medida cautelar. Y ustedes lo modifican de manera que se adecue a su caso concreto. Uno más y seguimos porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. En caso de sentencia de tenencia declarada, improcedente por improbada con la madre y otorga régimen de visitas al padre que no cumple el régimen y contrarios. Acá, ¿quién es? iPhone de Rocío, dice. iPhone de Rocío, esto es un caso en concreto. Por el tiempo no podemos resolver casos en concreto. Puede ser que al final sobre un poco de tiempo y podamos absolverlo. Bien, vamos a dejar un ratito los comentarios para continuar con las diapositivas, porque si no se nos va a acabar el tiempo y al final no vamos a resolver ninguna duda. Entonces, les decía, si bien existe una ley, que es la ley 30466, esta ley simplemente nos indica, ¿no? Se respeta el interés, hay parámetros, hay garantías, cómo se fundamenta la decisión. Pero para la aplicación de esta ley es necesario revisar el reglamento. Y el reglamento sale recién en el 2018.
aprueban el reglamento de la ley 30466. Este reglamento yo sí les recomiendo revisar. Si ustedes están llevando un proceso de familia donde esté involucrado un niño, niña o adolescente, ustedes revisen este reglamento, porque a veces los jueces no toman en consideración algunas órdenes que dice este reglamento. Entonces ahí ustedes pueden meter un escrito e impugnar si es que se ha faltado algún derecho, se ha vulnerado algún derecho, ¿no? Entonces, si no lo conocen, no van a poder hacer eso. Pero si ustedes revisan el reglamento de la ley 30466, ya van a saber qué cosas debe respetar el juez, qué es lo que debe fundamentar y va a ser más sencillo para ustedes saber, ¿no? Cómo se debe sobrellevar un proceso donde estén niños, niñas y adolescentes. Ahora, ¿qué vamos a revisar de este reglamento? No vamos a revisar todo. Les puedo dejar el reglamento descargado, pero también lo pueden encontrar en internet. Pero básicamente, ¿no? Viene a describirnos los principios, ¿no? Los principios de aplicación. Nos viene a describir también los enfoques con el cual trabaja, enfoques de ciclo de vida, curso de vida, ¿no? Acá teniendo en cuenta que los niños también tienen una etapa, ¿no? Una etapa y un ciclo de vida. Los derechos, el enfoque de género, que también se tiene que considerar, más en nuestra sociedad donde todavía hay lugares donde hay una gran roles de estereotipo de género, ¿no? Que determinan cómo tratan a un niño y a una niña de manera diferenciada. Enfoque de equidad, enfoque de interseccionalidad, muy importante, ¿no? Porque acá se tiene que tomar en cuenta ciertas condiciones que pueden llevar a un niño o una niña a una situación de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, no es lo mismo una niña de Cercado de Lima que una niña de una comunidad aguajú, ¿no? No va a ser lo mismo. ¿Quién va a estar en mayor vulnerabilidad o en mayor situación de vulnerabilidad? La niña de la comunidad aguajú, por más que tengan la misma edad o hayan nacido el mismo día, ¿no? Enfoque intercultural, más aún, ¿no? Que nuestro país también tiene muchas diferencias de cultura y acá pues se tiene que respetar, pero no bajo la excusa de cultura llegar a cometer vulneraciones de derechos humanos. Y a lo que vamos es al artículo 8. Ya lo he puesto en la PPT para que sea más sencillo de abordar. El artículo 8 nos dice los elementos para la evaluación de circunstancias concretas de cada niño, niña o adolescente. ¿Qué quiere decir eso? Como les dije, cada caso de un niño es diferente, así que los jueces no pueden decir, vamos a tener unas reglas parametradas para todos por igual. No, vamos a tener más bien que evaluar cada caso concreto y cada circunstancia concreta de cada niño adolescente. Es decir, se tiene que considerar su edad, se tiene que considerar su sexo, su género, su grado de madurez, su experiencia, si pertenece a un pueblo indígena, si pertenece a un grupo minoritario, si tiene alguna discapacidad física, sensorial, intelectual, también el contexto familiar en el que vive, ¿no? El contexto económico, social y cultural. Ya. ¿Por qué tengo que tomar todo esto en cuenta, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Eh, tener una vulneración de derechos, como dije, a una niña que está acá en Cercado de Lima, que tal vez recibió una educación donde sí se le informó de algunos derechos que tenía, aun cuando nuestra educación tiene muchas deficiencias, ¿no? Una niña de 12 años puede tener muchos conocimientos, que una niña en una comunidad, ¿no? Donde no hay escuelas, ¿no? Donde ella no conoce cuáles son sus derechos, no siquiera conoce lo que es el consentimiento. Entonces, por ejemplo, un caso de tocamientos o violación en ambos va a ser tratado de manera muy distinta, ¿ok? ¿Qué más? Nos dice que, aparte, ¿no? De las características de cada niño, niña o adolescente, también tenemos que tomar en cuenta la identificación de elementos y otros factores concurrentes. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que hay otros factores que van a ser pertinentes para cada circunstancia específica del niño o niña adolescente. Dice acá que son señalados en el artículo 9. ¿Qué quiere decir? La opinión del niño, la identidad del niño, la preservación del entorno familiar y mantenimiento de sus relaciones del niño,
y el cuidado, protección, desarrollo y seguridad del niño, niña o adolescente. Esas identificaciones tienen que tomarse en consideración para evaluar un caso concreto, ¿ok? Entonces no pueden simplemente tomar en cuenta solo su edad, solo su género, sino también esas características que van a ser factores que concurren en un caso en concreto. Ahora, ¿qué más? La ponderación de derechos. Ya un poquito lo había mencionado, pero la ponderación es un análisis que se realiza, ¿no? Cuando existe un conflicto de derechos. Entonces tiene que haber dos derechos que están conflictuándose y uno va a tener que decidir a cuál se le va a dar prioridad. Ahora, cuando se trata de un niño, niña, adolescente, se prefiere aquellos que van a garantizar a largo plazo su interés y su desarrollo de manera integral. Es decir, vamos a buscar que su proyecto de vida sea protegido, vamos a buscar que la decisión que se tome sea aquella que le pueda garantizar tal vez un futuro donde sí no corra riesgo su vida constantemente, o también vamos a tener que garantizar, ¿no? Que el entorno familiar con el cual se queden, ¿no? Sea un entorno más saludable. Entonces, a largo plazo también tenemos que ver que este niño tenga una posibilidad de no sufrir mayor afectación. Cuando se trata de grupos de niñas, niños o adolescentes, se tienen que analizar los intereses de las partes, caso por caso, para encontrar una solución adecuada. Lo mismo se hace si entran en conflicto los derechos de otras personas con el interés superior del niño, ¿no? Entonces, recordemos que cuando tenemos un caso donde hay un niño, sí se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Y dar prioridad al interés superior, pero va a haber algunos casos específicos donde haya un choque de derechos, un conflicto de derechos, y vamos a tener que tener en consideración muchos más detalles, ¿no? Bien, eso en cuanto al artículo 8. Voy a pasar al artículo 9, pero quiero ver si no han preguntado de esto. Ya, hay preguntas, pero no sobre estos artículos, así que están todavía en stand-by. Bien, ahora, aparte de eso, justo tenemos a la participación del niño, ¿no? La participación del niño en los procesos que lo van a afectar es primordial. Un niño no puede ser ignorado si se está tomando decisiones que van a afectar su futuro, su presente. Entonces, el niño tiene que participar. Siempre va a participar de acuerdo a su edad y su posibilidad, pero el juez, la jueza tiene que garantizar que se proteja este derecho a la participación. El derecho a la participación está en los elementos para determinar y aplicar el interés superior del niño, en la opinión del niño o niña adolescente, que es el 9.1. Si ustedes les voy a pasar el reglamento, pero nuevamente ustedes también lo pueden encontrar en internet descargando el reglamento de la ley 30466. ¿Ok? Entonces, un elemento para determinar la aplicación del interés superior del niño es la opinión de este menor de edad, ¿no? Y la opinión es escuchar lo que piensa esta persona, este niño, este sujeto de derecho, siempre teniendo en cuenta su madurez, su edad y su madurez, sin discriminar, sino que vamos a tomar su relato en consideración a esos dos aspectos, ¿no? Edad y madurez. La madurez, y ahí abajo lo estoy colocando, viene a ser la capacidad que tiene el niño, niña o adolescente para expresar sus opiniones sobre las cuestiones que le van a afectar de forma razonable e independiente, ¿ok? Puede ser un niño que tenga 15, pero ha sido criado en un entorno que tal vez fue muy violento y este niño no tiene una madurez de 15, sino tiene una madurez de 8, no sé. Entonces, se tiene que tomar en cuenta esos dos factores. Se va a escuchar y no siempre va a ser el juez o la jueza quien lo escuche, sino va a ser a través de un psicólogo o una psicóloga, ¿no? Si alguno ha participado en un proceso donde esté involucrado un niño o niña adolescente, a veces el juez, ¿no? Llama al psicólogo, a la psicóloga, sacan a los padres, ¿no? Porque la opinión del niño no tiene que estar influenciada por estos adultos. Sacan a los padres, dejan al niño con el psicólogo comienza a hacer preguntas, no va directo, digamos, a
¿con quién te quieres quedar? No, sino más bien va preguntando cosas de acuerdo a su edad y a su madurez, ¿no? Va preguntando qué programa le gusta, va preguntando qué ha comido hoy día, si le gustan los tallarines, no sé, se va yendo porque el psicólogo ya sabe cómo tratar con estos, de acuerdo a cada edad, cómo tratar con un niño o niña o adolescente. Entonces, es la persona más idónea para hacer estas preguntas. ¿Ok? Y el juez va a estar ahí como participante, pero escuchando. Hay casos donde sí el juez pregunta, ¿no? Normalmente en casos donde los niños son un poco mayores, ¿no? Ya no son niñitos pequeñitos, entonces ahí como que el juez podría manejarlo. Pero cuando hay un equipo multidisciplinario, lo mejor es que esté presente el profesional más adecuado. Ahora, la opinión del niño o niña adolescente tiene que también ser respetando ciertos parámetros, ¿no? Las autoridades tienen que garantizar que este punto de vista que brinde, esta opinión que brinde, se produzca en condiciones de igualdad, en especial en aquellos casos en que las niñas, niños y adolescentes se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Por eso, ¿no? Es un sí o sí que se tiene que sacar a los padres y no pueden estar presentes en el momento de la declaración porque eso podría no respetar una condición de igualdad. ¿Qué más? El tema de la discapacidad, ¿no? O incluso un niño o niña que no hable nuestra lengua castellana, sino que hable una lengua quechua. Entonces tendría que haber un intérprete, ¿no? También se tiene que respetar condiciones como la migración, la orfandad, entre otros. Las entidades públicas y privadas deben implementar medidas concretas que garanticen la plena participación de estos niños, niñas y adolescentes en la evaluación del interés superior. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que las medidas concretas que tomen van a ser obedeciendo a cada caso en concreto. Por ejemplo, el intérprete, por ejemplo, el psicólogo, por ejemplo, el que esté tal vez un familiar presente, pero que no sea la parte denunciada, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Que se haga la entrevista en un entorno de seguridad para el niño, ¿no? Entonces, va a ser dependiendo de cada caso en concreto, pero las entidades públicas y privadas siempre tienen que tratar de disminuir los daños porque de por sí ya es bastante impacto que un niño o niña adolescente esté acudiendo a una audiencia, que esté acudiendo a un juzgado, que esté involucrado en un proceso judicial. Para este niño o niña adolescente es desgastante. Si para un adulto lo es, imagínense para un niño, es mucho peor, ¿no? Entonces, esto se tiene que tomar en cuenta en la opinión del niño. Ahora, el artículo 9, ¿no? Que son los elementos para determinar cómo se aplica el interés superior del niño, también nos dicen, ¿no? La identidad es algo que tenemos que evaluar. ¿Y qué quiere decir con la identidad? Por ejemplo, en los casos donde queremos el cambio de apellido porque el padre, como dije, ¿no? Descubre que no es el padre real cuando el niño tiene 13 años, ¿no? Acá tenemos que cuidar bastante la identidad del niño o niña adolescente, porque ya tiene 13 años con ese apellido, 13 años donde se va identificando con ese apellido. Ahora, la identidad no solo es el nombre, también puede ser el lugar donde nace, la lengua materna, ¿no? Entonces se tiene que hacer todas las medidas respetando eso, ¿no? La pertenencia a un pueblo indígena, la pertenencia a una comunidad. Entonces, también, ¿no? La Administración de Justicia tiene que respetar esa identidad que tiene. La identidad cultural no puede justificar que la autoridad competente tome decisiones que perpetúen tradiciones y valores culturales que atentan contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, recordemos, no sé si se acuerdan de esta noticia donde se le pegaba a un niño de una comunidad de la selva, no recuerdo cuál, ¿no? Se le pegaba con ortigas. Y pues muchos decían es tradición, ¿no? Entonces, bajo la excusa de tradición, como dije, no se puede justificar la vulneración de derechos humanos. O hace poco, nada más en el 2024, se quitó, o bueno, se eliminó el matrimonio infantil en el Perú. Hasta el año pasado, hasta antes de que se apruebe esta ley, se permitía el matrimonio infantil, es decir, el matrimonio con niñas menores de edad.
¿no? Y esto bajo la excusa de tradición cultural, ¿no? Entonces, también tenemos que respetar la tradición, pero eso no quiere decir que vamos a permitir un atropello de derechos humanos. ¿Qué más se tiene que tomar en cuenta al momento de aplicar el interés superior del niño? Pues preservar el entorno familiar y mantenimiento de las relaciones. Por ejemplo, esto me recuerda a los casos donde un niño de una comunidad que sufre violencia va a ser alejado de esa comunidad y va a ser puesto en un albergue donde nadie habla como él, porque él habla quechua y aquí todos hablan castellano, donde no conoce a nadie de su comunidad, va a quedar solo. Esto va a tener un gran impacto, ¿no? En toda su vida. Entonces, capaz ahí la decisión menos que vulnere menos al niño, podría ser, ¿no? Que se quede con la comunidad, que tenga ahí un tutor legal, ¿no? Entonces, siempre tiene que tomarse en cuenta todas las otras opciones que podrían garantizar que se preserve el entorno familiar y mantenimiento de las relaciones. Por eso es que también, cuando hay casos de desprotección familiar, se le brinda la posibilidad a los familiares de poder acoger a este niño bajo su tutoría. ¿Por qué? Porque bajo la lógica de la familia, muchas veces es mejor que estés con un tío, con el abuelo, con un familiar, que en un albergue, ¿no? Porque no sabemos también cómo esto va a impactar en el niño, porque un albergue tal vez para algunos lo verán como la mejor decisión, sin embargo, es un lugar totalmente desconocido para este niño, niña o adolescente, es un lugar donde no va a tener contacto con nadie de su familia, ¿no? Es un lugar donde él tiene incertidumbre, no sabe si en algún momento regresará o no. Entonces, las condiciones de estar en un albergue son muy perjudiciales para el niño o niña adolescente. O sea, sí va a generar un impacto. Bueno, además de la preservación del entorno familiar, se tiene que tomar en cuenta el cuidado y la protección, desarrollo y seguridad de la niña o niña adolescente. Esto ya es algo más que se puede soslayar de todas las otras reglas que hemos tenido, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que, evidentemente, cuidar que las decisiones, ¿no? No tengan una afectación en la seguridad del niño, que las decisiones no tengan una afectación en el desarrollo y crecimiento de este niño, ¿no? Entonces, por ejemplo, también cuidar, ¿no? El bienestar del niño es también cuidar, ¿no? Las necesidades educativas que tiene, las necesidades emocionales que tiene, las necesidades de afecto, ¿no? Eso es parte de cuidar su bienestar y desarrollo. Y finalmente, la situación de vulnerabilidad, ¿no? Esto va de la mano del principio de la interseccionalidad. ¿Por qué? Porque hay situaciones que ponen en mayor vulnerabilidad al niño, niña o adolescente. Entonces, las autoridades tienen que prever que esta situación vulnerable no continúe con la medida, ¿no? Más bien la medida tiene que evitar que esta vulnerabilidad se prolongue o más bien que deje de existir, ¿ok? Entonces, esto también es parte de las funciones del juez o la jueza o de la autoridad competente si estamos hablando de un procedimiento para que el niño o la niña sea protegido y su desarrollo y su bienestar estén en resguardo, ¿ok? Eso en cuanto al reglamento. Ahora, yo igual les invito, ¿no? A que lean todo el reglamento. No es muy largo, tiene solamente 12 páginas, ¿no? Entonces es algo que lo pueden leer muy rápido. Finalmente vamos con el principio de flexibilidad, ¿no? Ustedes habrán escuchado que este principio de por sí ya existe, ¿no? En los procesos de familia y se hizo más conocido cuando hubo el tercer pleno casatorio. El tercer pleno casatorio habló sobre flexibilización de los principios y las normas procesales. ¿Por qué? Porque estábamos ante un conflicto humano. Ahora, el tercer pleno casatorio es un proceso judicial de divorcio, ¿ok? Ni siquiera es un proceso donde, digamos, alimentos, tenencia, no, es un proceso de divorcio. Sin embargo, también en este proceso se pide flexibilizar algunos principios y normas. ¿Por qué? Porque en un divorcio no todo es los bienes, quién se va a quedar con esto, quién no. También habían niños involucrados, también hay casos de violencia dentro de un proceso de divorcio, ¿no? Entonces, hay mucho contexto humano dentro de un proceso. Y eso es
lo que trae como consecuencia que también se pueda aplicar este principio en esos procesos de familia. Antes de entrar, voy a ahora sí leer las preguntas que habían quedado. Mm, 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 mm. Línea pregunta, en un proceso de adopción por excepción se debe priorizar el derecho del niño o niña a su filiación por adopción y no priorizar la paternidad o maternidad del padre demandado, según el principio de interés superior del niño, ¿verdad? Claro, la identidad no es solamente proteger el del apellido con el cual nace o con el cual le registran, ¿no? Si ya está en una adopción por excepción, tiene que tomarse también en cuenta eso, ¿no? Porque depende de la edad, cuánto el niño haya crecido con esta identidad, también depende, ¿no? De la presencia de la otra parte. Ahí, nuevamente, es evaluar el caso en concreto, pero en principio sí. Silvi Sarabia nos pregunta, en un caso de prorrateo de alimentos, si uno de los alimentistas no tiene una sentencia, el juez podría archivar el proceso por tal razón y pedir que primero haga su proceso de alimentos. Ya, recordemos que el prorrateo de alimentos nos pide, ¿no? Que haya un proceso a la par. No es que pueda archivar el proceso, porque en sí los procesos de alimentos no se archivan provisionalmente cuando ya están mucho tiempo, pero sí es necesario que la otra parte tenga que pedir su proceso de alimentos para que pueda prorratearse. Ahora, más bien acá yo veo, ¿no? Que no se está tomando en cuenta el interés superior del niño, porque decir, hasta que la otra parte no inicie, no vamos a solucionar este conflicto, es dejar de lado el interés superior del niño, ¿no? Entonces acá sí hay una mala actuación de parte del órgano judicial. La ley, Ninosca nos dice, la ley 31590 habla de la tenencia compartida como regla. En efecto, actualmente la ley de tenencia es tenencia compartida como regla, ¿no? Pero igual se tiene que evaluar cada caso en concreto, porque recordemos que la tenencia compartida, si la aplicamos tal cual como una regla, muchas veces va a vulnerar también derechos del niño o niña adolescente. No en todos los casos puede haber tenencia compartida. Evelyn nos dice, en caso de una demanda de tenencia, ¿es necesario poner el régimen de visitas aunque el padre no tenga voluntad de ver al menor? Sí, es necesario. Es necesario cuando uno demanda tenencia que se proponga un régimen de visitas. ¿Por qué? Porque no es un derecho del padre solamente, sino es un derecho del niño o la niña a ver a su otro progenitor. Si no cumple el padre, pues no cumple, ¿no? No se le puede obligar lamentablemente, pero sí tiene uno que respetar ese derecho. Ahora, si tú estás proponiendo un régimen y sabes que el padre nunca ha visto al menor, podrías proponer un régimen de visitas donde las visitas sean supervisadas, ¿no? Para que no haya una afectación al niño que nunca ha estado con el padre. Una más y pasamos a la última diapositiva. Ya estamos en la última. Doctora, declararon inadmisible la demanda de tenencia por no consignar el domicilio en donde se encuentra la madre. La madre se lo llevó a Lima y no sabemos su dirección. ¿Qué podemos hacer? Uy, bueno, sí, eso es muy complejo porque a veces el problema es encontrar la dirección. Se tiene que emitir o poner la dirección de la ficha RENIEC, o sea, del DNI. También puede notificarse a familiares, por ejemplo, la mamá de la madre, o sabes que esta madre siempre está en la casa o tiene contacto con esta tía, ¿no? Ahí podría hacerse, o el centro laboral, pero tienen que buscar, ¿no? Otras medidas. Recordemos que la ley dice, ¿no? Que se tiene que dar prioridad al interés superior del niño. Entonces no pueden simplemente cerrarse, también tienen que ayudar, ¿no? A ver de qué manera se puede conseguir esta dirección. Pero es cierto, ¿no? Que muchas veces he visto esta inadmisibilidad porque no se tiene una dirección exacta. Y si no se puede llegar al juzgado, muchas veces te va a decir, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde notifico? ¿No? Finalmente existen estas figuras, ¿no? De los edictos, ¿no? Esa es como la última opción frente a un caso donde no encuentro la dirección de la persona, tomando en cuenta que los edictos muchas veces no son leídos, ¿no? Y al final no tienen tanta eficiencia. Sí, está notificado válidamente por edicto, pero no va a tener una eficiencia en que la parte lo lea y responda, ¿no?
Entonces, hay que tratar ahí de ver, ¿no? Por todas las vías, qué es lo que se puede hacer. Incluso, ¿no? Esta sospecha de tal vez ha salido del país el movimiento migratorio, ¿no? Bien. La última diapositiva habla sobre la flexibilización de los procesos de familia. Como decía, ¿no? Este principio de flexibilidad no es nuevo, existe ya desde hace muchos años y el tercer pleno casatorio lo puso como en la mesa. Que ahora los procesos de familia sean flexibles o no, no quiere decir que ya no se respeten las formalidades, ¿no? No quiere decir que ya no hay reglas, que todo es flexible. Bajo el principio de flexibilidad vamos a permitir todo, no, no es así. Solamente que no va a haber rigurosidad en algunas reglas. Por ejemplo, ¿no? Em, Sabemos que en un proceso de alimentos, ¿no? Que es un proceso donde está involucrado los derechos de un niño, niña o adolescente, no se puede ser riguroso en la partida de nacimiento. Si la parte no presenta la partida de nacimiento, el juez la puede sacar de su sistema. Esto es parte de la flexibilidad y tiene que verlo con la oficiosidad. ¿Qué más? Por ejemplo, si la parte no presenta o en un proceso de divorcio, la parte presenta un petitorio alegando una causal, ¿no? Causal de adulterio, pero realmente la causal es otra. El juez, por este principio, también por el iura novit curia, puede decir, vamos a ver, acá no es este pedido, sino este es el que quisiste decir. Es parte de la flexibilidad de las normas procesales, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Que se va a tener flexibilidad, es decir, no se va a hacer en exceso de rigurosidad, pero no quiere decir que no debe haber un respeto a las normas. Sí tiene que existir ese respeto a las normas. Solamente se va a flexibilizar los principios, la preclusión, la eventualidad, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir la flexibilización de los procesos de familia. Ahora, no se aplica por aplicar, tiene que haber una justificación, es decir, ¿cuál va a ser el objetivo de flexibilizar? Es proteger los derechos de los menores. Cuando yo no le pido a la parte la partida de nacimiento, no lo estoy haciendo porque quiero ser buenito con la parte, sino porque acá está involucrado un derecho de un niño. Y si yo le pido y alargo el proceso, ¿qué va a pasar? Pues la parte puede que ni lo presente, se demore, entonces alargo este proceso y ¿quién va a ser el mayor afectado? El niño que no recibe su pensión, ¿no? Entonces, la flexibilidad tiene un objetivo, que es proteger el derecho de los niños, niñas y adolescentes, ¿ok? Entonces, ese es un principio que también tenemos dentro de los procesos de familia. Ahora, no quiere decir que estos son los únicos principios, sino que hay más principios que se tienen que tomar en cuenta, el principio de legalidad, por ejemplo, ¿no? Pero son principios generales del derecho que ustedes seguramente conocen y que también pueden revisar en el código. Bien, creo que con eso hemos terminado. Sí, hemos terminado, pero vamos a pasar justamente a las preguntas. Recordemos que o es de preferencia que las preguntas vayan relacionadas a lo que hemos visto y que son procesos donde se intente garantizar el interés superior del niño. Entonces, seguramente acá entran todos los procesos de familia que pueden ser tenencia, alimentos, adopción, incluso desprotección familiar, que son procedimientos, ¿ya? Voy a darle el pase a los que alcen la mano Perfecto, y doctora. si no, ajá, y si no hay, entonces vamos leyendo los de chat. Sí, puede ir leyendo en el chat, doctora, para que quede grabado en la plataforma las 2 horas. Gracias, doctora. Gracias. Ya, entonces termino, faltan como dos en el chat. Lourdes nos pregunta, ¿la tenencia no se puede llevar en un centro de conciliación? ¿Sería menos engorroso? Claro que sí, Lourdes, la tenencia y alimentos se puede acordar en un acta de conciliación, pero ¿cuál es el gran problema? Que para firmar un acta de conciliación, las dos partes tienen que estar de acuerdo, tanto mamá como papá. Y la mayoría de conflictos en derecho de familia es porque las partes no se ponen de acuerdo. Mamá quiere la tenencia exclusiva, papá quiere la tenencia compartida, o en alimentos, ¿no? Papá solo quiere dar tanto dinero y mamá solo quiere más porque no le alcanza. Entonces,
hay un conflicto. Si es que pueden llegar a un acuerdo, se firma el acta de conciliación. Si no llegan a un acuerdo, van a tener que pasar a un proceso judicial, que tal y como dices va a ser engorroso, pero es la vía, ¿no? No te funciona conciliación, te vas a proceso judicial. Ojo, no es necesario primero agotar la conciliación. Si tú sabes que la otra parte no va a firmar la conciliación, no tienes por qué ir a esta vía. Puedes ir de frente a un proceso judicial, ¿ok? Ahora, ¿puedes repetir el reglamento? Dice Rolando. Ah, sí, bueno, los voy a pasar, lo voy a pasar a Udeápolis para que los comparta, pero ustedes también lo pueden poner en internet como reglamento de la ley 3466, que va a ser muy importante que sí lo revisen cuando tienen procesos donde estén involucrados niños, niñas y adolescentes. Carmencita nos dice, ¿cómo se solicita la opinión del menor? Bueno, la opinión del menor, justo vimos el artículo 8 y 9. El 9 nos indica, ¿no? Que se tiene que hacer tomando en cuenta su edad y su madurez. Es decir, si es un niño muy pequeñito, digamos 6 años, se tiene que tomar en cuenta el espacio, ¿no? Tiene que ser, puede ser en un salón de juegos. No sé si han visto que en los juzgados de familia siempre hay un salón de juegos. Puede ser también con un psicólogo, una psicóloga, puede ser también con juguetes, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las condiciones. Ahora, ¿cómo se tiene en cuenta la opinión? Pues a través de preguntas, y siempre el juez tiene que respetar que en el proceso haya esta opinión. Es decir, si tú en un proceso donde esté involucrado el menor no ha habido la opinión del niño, tú podrías ahí solicitar, ¿no? Que se declare nulo incluso estas resoluciones porque no se está respetando esta garantía procesal, ¿no? La misma ley 3466 nos dice, ¿no? Que hay garantías procesales que respetar y el reglamento nos indica cuáles. Entonces, si no se está tomando en consideración, tú puedes pedir que el proceso comience otra vez. Ahora, hay un proceso donde no se toma en cuenta la opinión del niño, que es el proceso de alimentos, pero tú lo puedes solicitar. Tú puedes solicitar que el niño también emita su opinión. Por ejemplo, si es un niño de 16 años, puede emitir su opinión en la audiencia, pero lo tienes que solicitar. Esmeralda nos pregunta, ¿cuál es la edad respectiva para que el niño pueda dar su opinión? A partir de los 3 años pueden brindar su opinión, ¿ya? Ahora, si los niños no hablan, no se puede considerar su opinión. Larry nos dice, no, Lidia nos dice, el allanamiento y asentamiento de la adopción por parte del demandado puede ser declarado improcedente por considerarse derechos indisponibles si atendemos al interés superior del niño. Ah, es que tendría que tener el contexto, Lidia, ¿no? De qué es lo que estás preguntando, porque acá con estos hechos no puedo saber si acá se considera indisponible. Es un caso en concreto, entiendo, pero tendría que tener más contexto. Larry nos dice, en el proceso de alimentos primigenio puedo como pretensión accesoria poner el régimen de visitas. No, recordemos que existen procesos específicos para cada solicitud. Si es alimentos, hay un proceso específico. Si es tenencia, ahí sí puedo combinar tenencia con régimen de visitas. Pero en alimentos y digamos tenencia no pueden ir juntos, tienen que ir en procesos separados. ¿Dónde puedo combinar dos pretensiones? En la filiación. La filiación puede ir combinada con una pretensión accesoria de alimentos. Es decir, si se declara que es el padre, a la par, ahí mismo en esa misma resolución, en la sentencia va a salir cuánto le va a dar de pensión. ¿Ok? Pero en el caso de tenencia, alimentos no van juntos. Frank Steven nos dice, doctora, buenas noches. Con respecto al proceso de alimentos, el juez o la jueza, si no toma en cuenta el interés superior del niño, puede ser sancionado. Claro que sí, porque recordemos que este es un principio. Es como decir, no toma en cuenta el principio de legalidad. ¿Qué pasa cuando no toman en cuenta un principio? Se puede impugnar. Se puede impugnar. Ahora, no es que el juez va a ser sancionado, va a tener una sanción específica, no, sino que tú puedes reclamar tu derecho, ¿no? A través de los recursos de impugnación.
Si ya tienes una sentencia, mediante la apelación, ¿no? Entonces, eso más que nada. Ahora, ¿puede existir quejas frente a un profesional, a un servidor, a un funcionario? Sí, ¿no? Pero recordemos que acá no es tanto que te vayas contra una persona, sino que están vulnerando tu derecho con una decisión judicial. Por eso es que te brindan esta opción de impugnar. iPhone de Rocío nos dice, consulta, ¿cuánto es el tiempo de vencimiento del acta de conciliación si no se acuerda incorporarlo en el acta? A ver, el acta de conciliación en casos de familia normalmente es alimentos y tenencia. Si es que dicen, acordamos una pensión de 300 soles y no dicen hasta cuándo, se entiende que es hasta que cumpla 18 años. Ahora, si es que el menor de edad cumple 18 pero sigue estudiando, se entendería que se sigue pasando esa pensión, pero se recomienda que se haga una demanda o una nueva conciliación. Ahora, si es que es visitas, ¿no? El tiempo que no han puesto que por un año van a visitarlos solo los sábados y domingos. Si no hay un plazo, continúa hasta que sea mayor de edad el niño, pero normalmente se recomienda que estas conciliaciones se actualicen, porque los derechos de los niños, la situación del niño va cambiando, ¿no? Entonces, una conciliación donde tenía 3 años no es lo mismo cuando tiene 10, ¿no? Entonces, la idea es que se vaya actualizando. Blanca Victoria nos pregunta, ¿en casos de alimentos tenencia es doloroso para los hijos, causan trauma? Bueno, no es una pregunta, es un comentario. Sí, en efecto, la afectación a los niños, niñas y adolescentes es mucha. Por eso es que se busca que las decisiones no afecten más de lo que ya están afectando por estar en ese proceso. Blanca Rosemary nos dice, buenas noches, doctora. Cuando el padre se entera que su hijo no es suyo, puede solicitar posteriormente la devolución de los alimentos ya depositados con anterioridad. No exactamente, Blanca Rosemary. Puedes solicitar, puedes iniciar una acción contra la parte porque lo hizo de mala fe, puedes iniciarlo, pero no es que te van a devolver todo lo que has gastado en este niño, porque para empezar, tendrías que acreditar todo lo que has gastado con documentos, ¿no? Y no, puedes pedir una indemnización. Eso sí, puedes pedir una indemnización contra la parte que te ha afectado, pero no tal cual una devolución de los alimentos, ¿ok? Em, Esmeralda Fran dicen gracias. Fiorella Porras nos dice, doctora, buenas noches. Hay casos que en el proceso de tenencia existe conciliación de régimen de visitas, pero ni ello se hace efectivo puesto que la madre pone obstáculos interponiendo denuncias por violencia familiar, emitiendo a la fiscalía medidas de protección. Ah, bueno, acá hay un gran problema en los casos de violencia y régimen de visitas. Cuando la violencia es entre las partes, los padres, papá, mamá o mamá, papá, los niños no deberían ser afectados, igual deberían poder ver a sus padres. Sin embargo, inevitablemente, ¿no? Si no se puede acercar a la mamá y los niños viven con la mamá, pues no se puede acercar por ende a los niños. Tienen que ver ahí mecanismos, ¿no? Ahí el padre puede solicitar que se ejecuten, ¿no? Las medidas, perdón, el régimen de visitas. ¿Cómo? Podrían designar a una tercera persona, ¿no? Que los lleve a un punto de encuentro o que los reciba en la casa mientras la madre no está. ¿Para qué? Para que no haya una afectación por el caso de violencia. Ahora, si vemos que más bien la violencia ha sido ejercida contra mamá y contra los hijos, ahí sí no hay nada que hacer. El régimen de visitas queda en suspenso porque se tiene que investigar si realmente hay un caso de violencia frente a estos niños. Mi opinión al respecto es que cada caso es diferente. Hay muchos casos donde sí, en efecto, no deberían verse afectados los niños, deberían poder seguir viendo a sus padres, pero hay casos donde la violencia ha llegado a un extremo donde la verdad es que incluso los niños podrían correr riesgo. Así que lo mejor es quedar en suspenso en el régimen de visitas. De todas maneras, son cosas muy complejas, ¿no? Y recordemos que existe una acción que es la variación de la tenencia. Si una de las partes no cumple con el régimen de visitas que se ha quedado,
no cumple de mala fe, por así decirlo, porque realmente podría y no lo quiere hacer, entonces la otra parte puede solicitar la variación de la tenencia y con eso, ¿no? Ver supeditado su derecho. Rolando Hayashi. Cuando la madre del progenitor es agresor, ¿se le puede excluir del menor? Sí, tanto si mamá o papá es la parte agresora, se le puede quitar la tenencia con una medida cautelar de tenencia provisional o también se le puede dar medidas, ¿no? De no acercamiento a los niños. Y por último, existen casos específicos que están regulados en el Código de Niños y Adolescentes, donde se le puede suspender la patria potestad. Por ejemplo, si hubo un intento de asesinato a los niños, se puede suspender la patria potestad, ¿no? Mayra Alexandra nos pregunta, ¿la pretensión de alimentos puede tener como accesoria la pretensión de liquidación de alimentos? Eh, no es accesoria, más bien es una consecuencia del incumplimiento. La pretensión de alimentos es cuando el padre o la madre no te da nada de la pensión, entonces tú solicitas que el juez designe un monto, ¿no? Llevas todo tu proceso de alimentos y sale una sentencia que dice ya, va a dar tal cantidad, 500, imaginemos, 500 soles va a dar mensual. Ahora, a pesar de que hay una sentencia, hay incumplimiento, entonces en este mismo proceso judicial, tú solicitas la liquidación de las pensiones devengadas, o sea, de las pensiones que no está cumpliendo. Y eso quiere decir que estás solicitándolo porque en efecto no ha dado estas pensiones. Con todo tu derecho lo solicitas y en este mismo proceso judicial va a salir una aprobación de liquidación. Eso es, o sea, no es como que una pretensión accesoria, sino más bien es una consecuencia del incumplimiento de la sentencia. Tenemos más mensajes, pero veo una manito levantada de Jorge Guillermo. Entonces, como parece que los mensajes no van a acabar, me quedo en Rolando, no, en Mayra Alexandra, que ha sido la última, para responder las manitas levantadas. Muy bien, doctora, muchísimas gracias y a cada uno de nuestros participantes. En este momento vamos a la ronda de preguntas. Solamente quien ha estado con cámara prendida durante toda la sesión, ¿sí? Como se informó desde el inicio. Ya sabes, si aún no te has matriculado, la inversión es de 20 soles, tendrías grabación, materiales de lectura y el certificado por 24 horas académicas. Dejan su número de celular en el chat, ¿ok? Ahí tengo justo la fotito de los quienes han estado durante toda la clase con cámaras activas. Muy bien, estimado Guillermo, ¿cómo está? Buenas noches. Adelante, una pregunta. Gracias. Buenas noches, doctor Reader. Doctora Cari, muy buenas noches. Buenas noches. Felicitar por su magnífica ponencia, muy ilustrativa. Yo solamente quería hacerle una pregunta. Hay un caso de alimentos que se llevó a cabo o se planteó en la ciudad de Lima, pero es el Estimado, hecho. por es- favor, directo a la pregunta. Ningún caso particular porque la otra tendría que tener el expediente, por favor. ya, Gracias. no, solamente para preguntarle si es que se puede hacer el traslado de la demanda por competencias de territorio, porque la mamá ya radica en otro lugar. O sea, quisiera saber si se puede hacer el traslado de la demanda por competencias de territorio, lugar de residencia del menor. Gracias. Ya, Gracias. gracias, gracias. Si es que se inició el proceso en un lugar y no ha habido todavía un resultado, una sentencia, lo mejor es que se inicie, ¿no? En el nuevo lugar, porque no es tan largo el proceso. Ahora, si ya tienen una sentencia ahí, se va a tener que seguir el proceso ahí. Lo que podría solicitar es como que un nuevo, tal vez, no sé si estamos hablando de alimentos, pero un nuevo pronunciamiento. Digamos, me dieron una sentencia aquí de tanto monto, ya pasó un tiempo, ahora puedo solicitar una actualización de esa sentencia, un aumento leve, ¿no? De esta sentencia, pero en el lugar donde ahora residen, ¿no? Tal vez estaba en Ayacucho, ahora lo presento en Lima y con mi prueba de que ya hay una sentencia anterior. Eso estratégicamente va a ser más rápido que pedir un traslado, porque cuando pidas un traslado no te van a garantizar que te lo den y va a demorar muchísimo tiempo. Sí, pasemos a la siguiente pregunta.
Muchas gracias, doctora. Tenemos a Patricia. Adelante, por favor, Patricia Soto. Una Buenas, pregunta. buenas Gracias. tardes, doctora. Para preguntarle si la ley 32.006, ¿no? Ya permite a los jueces, o sea, está instalada y permite a los jueces acceder a la información financiera y laboral. ¿Ya se está dando en los juzgados, doctora, o todavía no se han instalado? Muchas gracias. Gracias. Sí, esta ley fue muy interesante porque permite que puedan acceder a información. En teoría ya se puede, pero todavía está este problema de cómo se logra, ¿no? Tener acceso a la información bancaria, por ejemplo. Como por el momento no hay tal vez un aplicativo a los que ellos puedan acceder, así como la ficha RENIEC de los menores, entonces lo que les toca es oficiar a la entidad y pedir la información. O sea, se aplica, pero sigue siendo con el procedimiento clásico de oficio a la entidad para que me dé esta información. Con el tiempo, imagino, se va a implementar medidas donde ya los jueces directamente puedan acceder, tal vez con una autorización de un correo, algo más sencillo, ¿no? A acceder a esta información. Todavía no hay, pero esperemos que salga. Muy bien, Siguiente doctora. pregunta, por favor. Muchas gracias. No tengo ahorita ninguna pregunta adicional. Ustedes me confirman, estimados colegas. Pueden levantar su manito, ya saben, con cámara activa y debidamente sentados. ¿Sí? Muy bien, creo que no hay ninguna pregunta adicional. Doctora Karin, como siempre, un gusto saludarla. Gracias por acompañarnos en esta presente sesión de clase. Y doctora, ya para ir finalizando, ¿por qué es importante llevar un curso especializado sobre proceso de familia? Gracias. Gracias, Raider. Es muy importante porque los procesos de familia tienen sus características propias. Ustedes van a encontrar en el Código Civil que se regula todos los procesos civiles y se utilizan todos los principios rectores, pero familia tiene principios extra, como los que hemos estudiado hoy, ¿no? La flexibilidad, la oficiosidad, también la buena fe, ¿no? Que se aplican de manera distinta en estos casos específicos. Así que por eso es necesario. Si ustedes están trabajando bastante con casos de familia o aspiran a ser servidores en juzgados de familia o violencia, entonces lo mejor sería que sí se capaciten y reciban cursos relacionados a estos temas, ¿no? Aparte que va a beneficiar mucho en sus conocimientos. Gracias.